Buenos días, mis hermanos. Uno de los mensajes más exitosos de Satanás al mundo es: sigue tus sueños. Sigue tus sueños. Es un mensaje que salió del mundo y nació del mundo. Sí, sigue tus sueños. Y ese mensaje lo han adoptado en estos días la iglesia cristiana, diciendo: sigue tus sueños. Hay cánticos, alabanzas, entre comillas, que hablan de sigue tus sueños, Dios te ama. Pero ¿qué tanto de verdad hay en eso de sigue tus sueños? Porque mencionan la Biblia cuando dicen aquello, mencionan la palabra de Dios. Y ese es el tema que vamos a tratar en esta mañana, el asunto de los sueños. Oremos. Padre Celestial, nuestro amado Salvador, Padre, gracias, Señor. Gracias. Gracias por una salvación tan grande que nos has dado en tu Hijo, nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Gracias, Padre, por el privilegio que nos das de reunirnos alrededor de tu santa, bendita y preciosa palabra. Queremos, Padre, en esta mañana pedirte la directa y poderosa intervención del Espíritu Santo, hablándonos, porque no queremos escuchar palabra de hombres, sino tu palabra, Señor. Y que el objetivo por el cual nos envías tu palabra sea claro a nuestras vidas. Ya sea que quieras exhortarnos, animarnos, hacernos reflexionar, redarguirnos o reprendernos. Pero Padre amado, háblanos en esta mañana. Padre, pedimos por todos nuestros hermanos que están pasando angustias, necesidades, tribulaciones, enfermedades. Pedimos, Señor, que tu mano preciosa, tu mano bondadosa, tu mano amorosa sea con ellos, bendiciéndolos, fortaleciéndolos, animándolos, sanándolos. Sí, Padre, obra con la palabra de poder, de tu poder, y bendice a nuestros hermanos. Padre, también queremos interceder por nuestros gobernantes, por el caballero presidente de la República, sus ministros, sus colaboradores, toda persona puesta en autoridad o en eminencia. Pedimos, Señor, que el Evangelio, que la luz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo sea con ellos y en ellos, guiando, Señor, sus motivaciones, sus decisiones. Oh Padre, para que en y de verdad dirijan con acierto los destinos de nuestro país. Padre, ponemos y dejamos este culto en tus manos, seguros de ello, porque lo pedimos en el nombre de aquel que regresa pronto por nosotros, en el nombre de nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Amén y amén. Mis hermanos, en el capítulo 37 de Génesis encontramos a José. Sí, la vida de José, sin lugar a dudas, es la más parecida a la de nuestro Señor Jesucristo. Hay mucha similitud en la vida de José con la del Señor. Y en el capítulo 37, el Señor le dice a José, o le da sueños a José, y sueños que son particularmente para gloria y honra de Dios, gloria y honra de Él, no para José en sí. Dios iba a bendecir a José y se iba a exaltar en José.
porque a través de José, en ese tiempo, la nación egipcia era la más poderosa del mundo. A través de José, Faraón creyó en el Dios de José, supo del Dios de José, y esa nación supo del Dios de José hasta muchos años después, donde los hebreos habían crecido y los esclavizaban. Pero Dios se glorificó a través de la vida de José, dándole sueños a José. Eso es muy distinto a estos días, a la predicación de estos días, donde se enseña que sigue tus sueños. Y esos sueños tienen que ver muchas veces con vanidades, adulterio, avaricia y deshonestidad. Tiene que ver con eso. Sí, sigue tus sueños, pero no tienen nada que ver para la gloria de Dios. Nada que ver con eso, ¿no? Leamos aquí, capítulo 37, desde el verso 5 del libro de Génesis. Así nos dice la palabra del Señor. Y soñó José un sueño, y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo: oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros? ¿O señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Los hermanos de José eran odiadores. Recordemos que a temprana edad José perdió a su madre. Sí, y su padre, Jacob, lo amaba de manera muy especial. Y eso en medio de sus hermanos, los patriarcas, ¿no?, despertaba odio y rencor. Y encima les viene a contar su sueño. Les viene a contar su sueño. Les dice: va a pasar esto, ¿no? Esto, aquello. Y ellos: ¿tú vas a reinar sobre nosotros? Levantó más odio. Pero mis hermanos, ¿no?, este hombre estaba muy, pero muy seguro de que el sueño se lo daba el Señor. Muy seguro de ello. José no dudaba en lo absoluto que lo que él soñaba venía de Dios, venía del Señor. Y esa convicción en José fue lo que le dio fuerza para, a pesar de lo que pasó en su vida, ¿no?, encarcelado, ¿no?, primero vendido por sus hermanos como esclavo, allí como esclavo, luego encarcelado injustamente, ¿no?, pasó vicisitudes tremendas. Sin embargo, el sueño o los sueños que el Señor le dio a José le dieron fortaleza, porque José sabía que los sueños venían de Dios. Cuando la esposa de Potifar quiso el adulterio con él, ¿no?, José le responde: ¿cómo yo ofendería primero a tu marido, que me ha dado confianza en esta casa, y más que todo a Dios? O sea, José sabía. Miren, ¿no?, Génesis 41, desde el verso 11. ¿Por qué decimos que José lo sabía? Bueno, leamos aquí, capítulo 41 de Génesis, desde el verso 11. Y desde el verso 10, 41, 10 de Génesis. Cuando Faraón se enojó contra sus siervos,
nos echó a la prisión de la casa del capitán de la guardia, a mí y al jefe de los panaderos. Y él y yo tuvimos un sueño en la misma noche, y cada sueño tenía su propio significado. Estaba allí con nosotros un joven hebreo, siervo del capitán de la guardia, y se lo contamos, y él nos interpretó nuestros sueños y declaró cada uno a su sueño. Y aconteció que como él no los interpretó, así fue. Yo fui restablecido. Ay, Dios mío. Fui restablecido en mi puesto y el otro fue colgado. Miren, ¿por qué decimos que José sabía que venía directamente de Dios? Y ese sueño le dio convicciones para llevar una vida correcta delante de Dios. Hermanos, ¿no? Las convicciones son las bases en las cuales descansa nuestra fe. Las convicciones son las que en el Señor no nos dejan, escúcheme bien, por nuestras convicciones caer fácilmente. Las convicciones dieron a José la victoria. ¿Ustedes creen que sin convicciones José hubiese dicho no a la esposa de Potifar? ¿Ustedes creen que por sus convicciones en algún momento José no se mantuvo dudoso? ¿Y qué me está pasando? ¿Por qué si yo sigo a Dios me ocurre esto? No, convicciones. Pero él también en sus convicciones Dios le había dado para interpretar sueños. Y aquí está un hombre que estaba en la cárcel, había salido de la cárcel, y este hombre va delante de Faraón y le dice: oye, hay un hombre que está encarcelado, un joven, que interpretó nuestros sueños, y ese hombre sí interpreta. Porque Faraón tenía un grupo de consejeros que supuestamente eran intérpretes. Y así, de esa manera, trajo Dios a José ante Faraón. Y sabemos lo que ocurrió después. José se convirtió en el primer ministro de la primera nación del mundo en esa época, Egipto. Las convicciones, porque los sueños eran dados por Dios, eran dados por el Señor, hermanos, por el Señor. Cuando Dios pone un sueño en nosotros, cuando el Señor pone un sueño en nosotros, ¿qué ocurre? Ese sueño, hermanos, siempre es para bendición. Siempre. Miren, vamos un momento al libro de Joel. Joel, capítulo 2 de Joel. Voy a leer los versos 28 y 29. Joel 2, 28 y 29. Dice así el Señor en una profecía. Y esa profecía alcanza a la iglesia, nos alcanza a nosotros. Dice: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Se trata de la llegada del Espíritu Santo, de la venida del Espíritu Santo. Y habla aquí de que los ancianos verán sueños y los jóvenes visiones. Es cierto, Dios puede darnos hoy día visiones y sueños, pero escúchenme, hermanos, escúchenme, jamás un sueño que viene de Dios, jamás un sueño que viene del Señor podrá venir y falsear su palabra, que vaya en contra de su palabra. Jamás. Si ese sueño que tengo y digo que es de Dios me incita a ir contra su palabra, contra sus mandatos, ese no viene de Dios, se viene del diablo. De seguro, hermanos, de seguro. Hace un tiempo atrás, una hermana en la fe, ¿no?,
que tenía meses de convertida, nos visitó aquí, a conversar. Y la conversación giró en torno de que ella venía de una iglesia, se había convertido en una calle, en una predicación, y asistía a una iglesia donde, escúcheme bien, donde el profeta, así se llamaba, profeta o llamado pastor, le decía que ella debía divorciarse para casarse con un hermano de la iglesia. Sí, ella no tenía más de 30 años y ese hombre tenía como casi 70, me dijo, casi 70, y que le estaba diciendo que tenía que divorciarse. Le digo, ¿por qué le dice que tiene que divorciarse? Porque mi esposo no se ha convertido, me convertí yo sola y él todavía no se convierte y él es un impío, y la Biblia dice que no unáis en yugo desigual con los incrédulos, y me dice que yo tengo que divorciarme, separarme de mi esposo para casarme con este hombre, y que eso Dios le había revelado. Entonces le dije, hermana, primero salga de allí, salga de esa iglesia, ¿no? Y le recomendé una iglesia, ¿no?, donde ella vive cerca. Bueno, no les alargo el asunto. Unas 2 o 3 semanas después recibo una llamada. Veo un teléfono, veo en mi número, el teléfono, un número raro que no, bueno, contesté, y era el profeta entre comillas, diciéndome, reclamándome que por qué me metía con sus ovejas. Me reclamó y me amenazó. Digo, yo solo le dije lo que la palabra de Dios enseña. Si ella llegó a Cristo siendo casada, quédese así. No manda la Biblia que se divorcie. No manda la Biblia que se divorcie. ¿No? Yo, hermanos en la fe, los que me conocen saben lo que pienso acerca del divorcio. Yo creo que la separación va. Pero escúcheme bien, un hombre que golpea a una mujer, que la insulta, que la veja, ¿no?, mal haría yo como pastor o consejero diciéndole, quédese con él. No tiene derecho. Hay muchas mujeres que son golpeadas, maltratadas, vituperadas, golpeadas también con palabras, ¿no? Y que a veces, no, hermano, no puede divorciarse. No, hermano, que hasta que la mate, ¿no? Así que yo creo que la separación vale allí, pero aquí no vale. Sepárese, porque Dios me ha dicho, me ha dicho en mis sueños que tiene que casarse con fulano de tal. ¿Qué pasa, hermanos? ¿Qué pasa? ¿No? La palabra de Dios es clara, y así hay muchos hoy día que andan predicando maldad que no tiene que ver con la palabra de Dios. Claro, utilizan la palabra de Dios, sacan textos con pretextos, pero dañan el contexto. O sea, es una cosa increíble. Y en estos tiempos hay muchos engañadores, hermanos, engañadores que hablan de Dios y hablan de manera muy bonita y convincente. Pero escúcheme, ¿a quiénes engañan? A los que no leen ni estudian la palabra de Dios. Por eso es muy importante a qué iglesia está asistiendo, quién le está predicando. En Deuteronomio, libro de Deuteronomio, el capítulo 13, vamos a leer aquí. Deuteronomio, capítulo 13. Leo aquí los versos 1 al 5. Deuteronomio 13, versos 1 al 5. Así dice la palabra del Señor. Cuando se levantare en medio de ti, profeta, o soñador de sueños, y te anunciare señal o prodigio, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció diciendo,
vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosles. No darás oído a las palabras de tal profeta ni tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Bien, ¿qué dice aquí el Señor? Que cuando venga cualquiera en nombre de Dios, venga en nombre de Jesús y predique o enseñe algo que no atañe a su palabra, que no vaya, hermanos míos, en pos de su palabra, sino que vaya contra la palabra de Dios. Oh, Señor. No hay que escuchar. Y si usted está en una iglesia donde eso se enseña, salga corriendo de allí, porque no viene de Dios, sino de falsedades. Porque muchas veces dicen, pero aquí la palabra dice otra cosa. No, esa no es la interpretación, y la manipulan. En el libro de Jeremías, libro del profeta Jeremías, capítulo 23 de Jeremías. Fíjense, hermanos, leo los versos desde el verso 31. Jeremías 23, desde el verso 31. Dice así la palabra del Señor. Dice Jehová: he aquí yo estoy contra los profetas que endulzan sus lenguas y dicen, él ha dicho. Que endulzan sus lenguas, ¿saben? Para caerle bien a las personas, para caerle bien a la gente. Pero hermanos, en la fe, muchas veces la predicación pura y exacta de la palabra no le cae bien a las personas, no le cae bien a la gente, no les gusta el mensaje. Quieren escuchar, ¿no?, simplemente que Dios es amor. Es verdad que Dios es amor y que la misericordia es un atributo de Dios, pero olvidan que esa es parte de la verdad, porque Dios también tiene ira, y la ira de Dios va contra aquellos que falsean su palabra. Así es, que falsifican su palabra. Miren, sigo leyendo aquí de Jeremías capítulo 23, verso 32. He aquí, dice Jehová, yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos y los cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas. Y yo no los envié ni les mandé, y ningún provecho hicieron a este pueblo, dice Jehová. Mentiras y lisonjas, eso es lo que predican, mentiras y lisonjas. Hermanos míos, alientan a los impíos a seguir pecando, a seguir en la maldad, porque dicen que Dios es amor, que es un Dios de amor. Alientan a la gente a seguir en sus maldades y lo hacen en el nombre de Jesús. Con tanta soltura, ellos siguen en vidas pecaminosas y su lenguaje es Dios te bendiga, Dios te bendiga, oremos, pero siguen en sus maldades y pecados. Lisonjas. Y hermanos en la fe, amo a mis hermanos en Cristo. Amo con todo mi corazón. Y siento dolor y pena por aquellos que escuchan la palabra, pero endurecen su corazón. No quieren aceptar la palabra. Asisten a la iglesia, escuchan el mensaje, pero no quieren escuchar la palabra. Les rebota la palabra. Les rebota. Son oidores, pero no hacedores de la palabra. Dice, no, ese mensaje no es para mí. Pero hermanos en la fe, guste o no, la palabra debe ser predicada tal como es. Y si hace 2000 años, el Señor Jesucristo
comenzó predicando: arrepentíos y creed en el Evangelio. Hace 2000 años. ¿Ustedes creen que la maldad es menos en este tiempo que hace 2000 años? Porque dicen: no, ahora no hay que predicar arrepentimiento. A la gente no le gusta escuchar de arrepentirse. Hermanos, ahora con más fuerza hay que predicar del arrepentimiento. Más fuerza, porque el amor de Dios sigue allí, pero la maldad se ha multiplicado. Dice: por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. La maldad se ha multiplicado, es mucha más que antes. Nosotros vemos cómo Dios destruyó a Sodoma y Gomorra, que eran ciudades que estaban en terrenos específicos, en lugares específicos. Pero ahora, en este mundo, en todos los países del mundo, hay Sodoma y Gomorra metidos en medio del pueblo, metidos en medio de la gente. Hay Sodoma y Gomorra. O sea, los pecados de ahora son peores que antes, y cada vez va a avanzar más la maldad. Entonces, el mensaje debe seguir siendo predicado tal como es: arrepentíos y creed en el Evangelio. Pero estos falsos profetas, falsos apóstoles, falsos pastores, predican que todo es amor. Hace unos meses atrás veía a un supuesto pastor, entrevistado en un canal de televisión. Y él alentaba a los pecadores. No, los alentaba a pecar, que sigan sus sueños, que Dios los amaba, pero nunca habló de Jesús ni de arrepentirse. Son falsos. Y no importa lo grande de su estructura física que tengan en su templo, son falsos. Y no, hermanos, en la fe no es enseñanza de hombres, es enseñanza de la palabra del Señor. Leo el verso 33 de Jeremías capítulo 23. Y cuando te preguntare este pueblo, o el profeta, o el sacerdote, diciendo: ¿cuál es la profecía de Jehová?, les dirás: esta es la profecía. Os dejaré, ha dicho Jehová. Y al profeta, al sacerdote o al pueblo que dijere: profecía de Jehová, yo enviaré castigo sobre tal y sobre su casa. Dios castigará a estos hombres, oh mujeres, que predican y enseñen esto, que dicen que es de Dios, inclusive con la familia de esa persona. Mis hermanos, estamos en tiempos de apostasía. Son los últimos tiempos antes del regreso del Señor. Y parte o señal de los últimos tiempos es lo que está ocurriendo: apostasía. Iglesias que se llaman cristianas, donde sus predicadores más ven a las personas con el símbolo de dólares. En la segunda carta de Pedro, voy a leer aquí capítulo 2 de la segunda carta de Pedro, desde el verso 1. Dice así la palabra del Señor: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. Miren, hermanos, en el Nuevo Testamento, tanto en los evangelios, por el Señor Jesucristo, en el libro de los Hechos, en las cartas de Pablo, Judas, Pedro, Juan, todos ellos hablaron de los falsos, de la falsa doctrina, de los falsos profetas, de los falsos pastores. Todos ellos hablaron. Sin embargo, a pesar de que todos ellos hablaron, hoy día se predica poco o casi nada de esto. Y es por eso que muchos son engañados. Pero el pastor, Dios nos ha llamado a ser pastores, y los pastores debemos cuidar las ovejas. Cuidar las ovejas que el Señor nos ha dado.
protegerlas de estos falsos. Y esta palabra debe ser predicada. Debe ser predicada, cuidando a los verdaderos cristianos de estas falsedades, de estas mentiras, enseñándoles la verdad. Y eso es lo que el apóstol Pedro le dice a la iglesia en el día de hoy. Le dice, sigo leyendo, o repito desde el verso 1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Encubiertamente. Así es, así han entrado a la iglesia, han crecido en la iglesia, han estudiado en un seminario, sacan masterados en doctrina, en teología, sacan y están encubiertamente allí. Y cuando revientan enseñando falsedades, ¿por qué? Porque son carismáticos y la gente los quiere y los sigue. Ah, no, pero si ha estudiado bastante, debe decir la verdad. Oh, estudió en Estados Unidos, estudió en Europa, debe decir la verdad. Ah, mis hermanos, son estrategias de Satanás, ¿no? Entran así, encubiertamente. Y dice aquí, traen herejías destructoras. Leo el verso 2, segunda de Pedro 2, desde el verso 2. Y muchos, y eso es lo que está ocurriendo, seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Muchos seguirán sus disoluciones. El camino de la verdad será blasfemado. Vemos a personas que se llaman cristianos evangélicos dando mal testimonio al mundo, y el mundo habla mal de los cristianos por ellos. El camino de la verdad será blasfemado. Dígame que no es en este tiempo. Verso 3. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Por avaricia. Ven a las personas en la iglesia que llegan supuestamente a escuchar la palabra de Dios, lo ven con signo de dólares, con signo de dólares. Por avaricia. Ellos quieren que el edificio se llene de gente, se llene de gente. Entonces no hay que decirles que se arrepientan, ni hay que ayudarles. Si alguien vemos que anda mal, no hay que decirle nada, hay que quedarse callado, porque hay que llenar este edificio. Hay que vean 1,000, 3,000, 5,000 personas, hay que llenarlo. ¿Por qué? Porque cuando se llena, más plata. Y eso es lo que Pedro nos está advirtiendo. De estos falsos profetas, ven a las personas como un símbolo de dólares. Por avaricia harán mercadería de vosotros. Ellos ven a las almas como mercadería, dinero. Entonces no predican la verdad del evangelio, no predican lo que el Señor manda. Aman más las tinieblas que la luz. Y esas personas creen que son cristianas, porque a una iglesia tienen un buen equipo, tienen un lindo edificio, y acuden a esa iglesia y dicen, aquí debe ser aquí la verdad. Pero no les dice que se arrepientan de sus pecados. Hasta los bautizan, pero no se han arrepentido de sus pecados, no se han convertido a Cristo. De ellos es que el Señor habla. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no hicimos milagros en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios. El Señor les dirá, apartaos de mí, hacedores de maldad. Sí, hay iglesias enteras que si va y se predica el verdadero evangelio, se quedarían vacías. Nadie querrá escuchar. Prefieren escuchar mentiras. Mentiras que simplemente fortalecen sus almas o preparan sus almas para el anticristo, para Satanás. Son tiempos duros, mis hermanos, ¿no? Miren, y Judas, en la carta a Judas, nos dice aquí, hermanos en la fe,
versos 3 y 4 de la Epístola Universal de Judas. Dice así la palabra del Señor: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, que por fe nos mantengamos firmes contra las falsedades que se enseñan hoy. Verso 4: porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Convierten en libertinaje la gracia de Dios. Dice: pastor, usted predica muy fuerte, predica muy duro. Yo no estoy predicando fuerte, hermanos. Es la palabra de Dios la fuerte. Es ella la que nos enseña. Ella es. ¿No? Hermanos en la fe, miren, un matrimonio, supuestamente dos cristianos casándose, un matrimonio, ¿no? Estuvieron a la iglesia, el pastor los casó, y la fiesta, la recepción, con baile y alcohol incluido. Pastor, ¿tiene algo de malo eso? No tiene nada de malo, ¿no? Estamos en el tiempo de la gracia. Dios es amor. Convierten en libertinaje la gracia de Dios. Sí, yo sé que este mensaje no es popular, ni les gusta escuchar. Pastor, usted es un fanático, ese hermano es un fanático. Mis hermanos, yo solo les he predicado lo que Dios dice. Es la palabra de Dios. Y si usted cree que yo soy un fanático o le estoy predicando algo que no es, revise el mensaje y lea la palabra. Y se va a dar cuenta que no es el pastor, no es el que les está hablando, es el Señor el que los está diciendo. Convierten en libertinaje la gracia de Dios. Somos salvos, ¿no? Los SSS, salvos siempre salvos. Ya somos salvos y podemos hacer lo que querramos. Yo les recuerdo que la Biblia tiene una sentencia que dice: sin santidad nadie verá al Señor. Nadie verá al Señor. Dice: no toquéis lo inmundo y yo os recibiré. Dice la palabra de Dios, hermanos. Pero hoy día no se está predicando la palabra de Dios. Estudiemos tal libro, estudiemos tal libro. Está bien estudiarlo y hay que estudiar. Pero escúchenme bien, mis hermanos. Si no predicamos el mensaje de arrepentimiento y perdón de pecados, no estamos predicando la verdadera verdad, o sea, el evangelio del Señor Jesucristo. No estamos predicando la verdad. Me duele, me apena ver a muchos que van por la puerta ancha. A ver, con el camino ancho, puerta ancha, porque eso se predica en las iglesias hoy. El camino ancho y la puerta ancha, que ese es el bueno, pero no quieren predicar la puerta estrecha y el camino estrecho, que es el que nos lleva a la vida eterna, a la salvación, el cual es Jesucristo. Sí. La gente, los pastores, entre comillas, se están preocupando más de que haya mucha gente, y hay que predicarles despacito, con lisonjas, para que no se vayan, porque si se van, no hay diezmo, no hay ofrenda. Mis hermanos, cuando se predica la verdad, los que se convierten, a ellos no hay que tener necesidad de andarles andando atrás, que den diezmo, que den ofrenda. Ellos saben, porque tienen el Espíritu Santo. Ellos por convicción ofrendan y diezman. No hay que estar atrás. No, ellos solos dan. Y los que no dan, simplemente no hay en ellos convicción, no hay cristianismo. Pero estar en una iglesia
donde se predica bonito, me gusta cómo predica el pastor y cómo me edifica, cómo me llena, me encanta. Y usted sigue con una vida disoluta porque no le dicen que se arrepienta. Está equivocado. Está equivocado delante del Señor. Sí, es duro, pero es la palabra de Dios. En la carta a los Gálatas, leo aquí, capítulo 5 de Gálatas, hablando de el Espíritu Santo, lo que es la carne y lo que es el Espíritu Santo, las obras de la carne y las obras del Espíritu Santo. Pero aquí hay dos versículos que quiero leerles, hermanos. Gálatas 5, 16 y 17, dice así: digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisiereis. No es lo que yo quiera, no es lo que mi carne quiera, es lo que Dios dice por el Espíritu Santo viviendo en mi vida. Así que si usted quiere seguir sus sueños, si usted quiere siga sus sueños, pero terminar en el fracaso, allí terminarán en el fracaso. Siga la palabra de Dios, que sus sueños sean por la palabra de Dios, que sus sueños sean para gloria de Dios, y siga lo que el Señor enseña en ella. Nada, escúcheme bien, nada que en sus sueños los invite a la vanidad, a la avaricia, al adulterio, a la fornicación, a la deshonestidad, a ningún tipo de maldad, donde sea nuestra carne, que son mis sueños, voy a seguir mis sueños. Eso es del diablo, claramente, hermanos. Y si un predicador, se llama ese pastor, apóstol, profeta o pastora también, como hay ahora, le dice algo que más bien fomente vanidad, avaricia, adulterio, fornicación, deshonestidad, es un falso, es una falsa. Porque la palabra de Dios es clara, hermanos. No, el Espíritu Santo fue puesto en nosotros para hacer la voluntad de Dios. Nos dé poder para hacer la voluntad de Dios, para cumplir la palabra de Dios, para obedecer la palabra de Dios. Sin el Espíritu Santo en nosotros, cayéramos en cada pecado. Pero Dios en nosotros es fortaleza contra todo el mundo, contra las tentaciones, contra la carne, para que el Espíritu Santo en nosotros, para no obedecer a la carne. La carne nos dice, sigue esto, el Espíritu Santo diga, no. Así que tenga cuidado con que siga sus sueños, los falsos, o estos ahora influencers que se hacen llamar cristianos, le dicen, sigue. No. Lea la palabra de Dios, siga la palabra de Dios. Porque solo los que siguen la palabra de Dios tendrán bendición verdadera en esta tierra y terminarán de bendición en el cielo, claramente. Pero si sigue sus sueños mundanos e impíos carnales, terminarán en el fracaso en esta tierra y también en el infierno. Siga los propósitos de Dios, siga los sueños que le da el Señor para gloria y honra de su santo nombre. No es palabra de hombre, hermanos, es palabra de Dios. Así dice el Señor. Oremos. Padre Celestial, te amamos, Señor, te amamos. Y lo que más queremos, Señor, es que te glorifiques en nuestras vidas, que todo sea para tu gloria y tu honra, amado Salvador. Ayúdanos a seguir tu palabra y que tú pongas en nosotros tu deseo, tu voluntad se haga en nuestra vida, Señor. Que seamos de bendición, en la iglesia, en nuestra familia, donde quiera que estamos, Señor, seamos de bendita bendición para ellos. Sí, Señor, que traigamos gloria y honra a tu nombre, siguiendo tus propósitos en nuestra vida, Señor. Sí, Padre. Y Padre amado, oramos también por aquellos que están siendo engañados, que están en supuestas iglesias, donde falsean tu mensaje, falsean tu palabra. Oh Señor amado,
ten misericordia de ellos. Ten misericordia. Gracias, Padre. Gracias. Queremos ser hacedores y no simples oidores de tu palabra. En el nombre de nuestro Salvador y Señor Jesucristo, te pedimos todo y te agradecemos. Amén y amén. Dios les bendiga, mis hermanos y amigos.